Me llamo Aasia Forriste, tengo 32 años. Hace 3 semanas, en la boda de mi hermana, mi tía se pasó de copas y soltó una bomba. Hace 14 años, mi mamá tiró a la basura mi carta de aceptación a Columbia, y todos en la mesa ya lo sabían. Volteé a verla al otro lado del salón. Ni se inmutó. No pidió perdón. Sonrió. Y dijo 5 palabras que rompieron 14 años de silencio. No hubieras durado ni un semestre. Media vida creyendo que no era suficiente, que había apuntado demasiado alto y que la vida me había puesto en mi lugar. Pero no fue la vida. Fue mi mamá, un buzón y un bote de basura. Esa noche saqué algo de mi bolsa que le borró la sonrisa, pero eso viene después. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Ahora sí, vámonos a 2012, la primavera en la que se suponía que me iba a Nueva York. Último año en Rie Montic, una escuela tan chica que todos sabían tu promedio. El mío era 3.9. Trabajaba viernes y sábados en la pizzería de Sal por $6 la hora más propinas, y guardaba cada centavo porque sabía que nadie estaba ahorrando por mí. Mi mamá, Diane, tenía su sistema. Estaba Brooke, mi hermana menor, de 14 en ese entonces, y estaba yo. Brooke tenía clases de sello. Brooke tenía tutor privado para el SAT. Brooke tenía consejero universitario que cobraba $200 la hora y llegaba a la casa con carpetas de colores. A mí me dejaron un montón de folletos de Community College sobre la cama, sin decir una palabra. No discutí. Mejor apliqué a Columbia a escondidas. Escribí mi ensayo en la biblioteca pública después de mis turnos en Sal. Pagué la solicitud con propinas, $63 en billetes arrugados, metidos en un sobre. No le dije a mi mamá porque ya sabía lo que iba a decir. Lo había dicho 1000 veces de 1000 formas, tú eres de las que se quedan cerca, Aasia. No es insulto, así eres. Lo decía como si hablara del clima, como si leyera un dato en la caja de cereal. Y casi le creí, casi. Pero había algo terco en mí, algo que ella no logró quitarme. Llené la solicitud y dejé el sobre en el buzón de la oficina postal de la Ruta 9, donde ella no podía interceptarlo. Tampoco le dije a Brooke. No porque no confiara en ella, sino porque tenía 14 y todavía pensaba que mamá era justa. Diane tenía una frase para explicar la diferencia entre nosotras. La decía en Thanksgiving, en la iglesia, en el súper: Brooke tiene potencial. Aasia tiene estabilidad. Estabilidad, como si fuera un mueble. Abril de 2012. Todos los días después de la escuela revisaba el buzón antes de entrar a la casa. Siempre estaba vacío o lleno de cartas para Diane Forriste. Diane Forriste. Diane Forriste. Nuestro buzón estaba al final de la entrada, verde, viejo, oxidado, con una banderita que nunca se quedaba derecha. Mi mamá llegaba de su trabajo en la oficina del distrito escolar como a las 3:15. Yo me bajaba del camión a las 3:40. 25 minutos, eso era todo lo que necesitaba de ventaja. En ese momento no lo sabía. Yo solo sabía que la carta nunca llegó. Una tarde, sentada en la mesa de la cocina, le pregunté directo: ¿llegó algo de Columbia? Ni levantó la vista del folleto del súper. No llegó nada, lo siento, hija. Igual es lo mejor. Subí a mi cuarto y lloré con la cara enterrada en la almohada, con la puerta cerrada. Nunca subió a ver cómo estaba. Le escuché abajo, hablando por teléfono, cerrando la puerta de su cuarto, con la voz baja y rápida. En ese entonces pensé que hablaba con una amiga. No volví a pensar en eso, hasta 14 años después. A la mañana siguiente, había un montón de folletos recién impresos en la barra de la cocina, al lado de mi cereal: Tri-County Community College, Riemont Valley Technical Institute. Portadas brillantes, estudiantes sonriendo, colegiaturas marcadas con pluma roja. Los había impreso la noche anterior. Mientras yo lloraba arriba, ella estaba abajo imprimiendo mi plan B. Me inscribí en Tri-County ese agosto. Me repetía que era temporal, que luego me iba a transferir. Y por un tiempo sí me lo creí, hasta que esa voz se fue apagando poquito a poquito, hasta desaparecer. No peleé. No llamé para confirmar nada.
Tenía 18 años y mi mamá me dijo que no era suficiente, y le creí. Si pudiera resumir esos 14 años, se sintieron como subir una escalera larga, sabiendo que al final no había salida. 2 años en Tri-County, luego me transferí a Penn State a Harrisburg. Me gradué en gestión de proyectos con $38,000 de deuda estudiantil. Conseguí trabajo como asistente administrativa en una constructora mediana. Contestaba llamadas, archivaba permisos, aprendí a leer planos porque nadie me dijo que no podía. A los 26 ya era coordinadora de proyectos. A los 29, gerente de proyectos. A los 31, gerente senior, supervisando construcciones residenciales de entre 3 y 4 millones cada una. Compré una casa pequeña con patio, a 15 minutos de donde crecí. Pagaba mi hipoteca, cortaba mi propio césped. Y aún así, cada vez que lograba algo, cada aumento, cada ascenso, cada meta, mi mamá encontraba la forma de bajarlo. ¡Qué bien, a Asia! Brooke acaba de ser promovida a coordinadora de marketing en Palmer & West. ¿A poco no está increíble? ¿Compraste casa? ¡Qué bueno! Brooke está viendo lugares en Fieldcrest, es mucho mejor zona. No era que me insultara directo. Solo se aseguraba de que yo entendiera el marcador. Y en ese marcador, Brooke siempre iba 2 puntos arriba. No porque se lo ganara más, sino porque mi mamá movía la meta todo el tiempo. Nunca le guardé rencor a Brooke. Era mi hermana menor, hacía su esfuerzo. A quien sí le guardaba rencor, era a mí misma, por no ser suficiente, por no haber entrado a Columbia. Por ser la chica que se queda cerca. Esa idea la cargué 14 años, como una piedra en el pecho. Y luego, hace 6 meses, algo cambió, pero ahorita llego a eso. Brooke me llamó un martes de marzo, se iba a casar. Kyle Maddox, buen tipo, trabajaba en ventas farmacéuticas, sonreía además, pero se le notaba que era sincero. Quería que yo fuera dama. Y no madrina, le dije medio en broma. Mamá ya se adueñó de eso con la organización, me respondió. Claro que sí. Dije que sí porque amo a Brooke. Porque eso hacen las hermanas mayores. 2 días después, mi mamá me marcó, no para felicitarme, no para platicar, sino para controlar. Asia, necesito que entiendas algo, este es el día de Brooke. No lo hagas sobre ti. No he hecho nada, mamá. Yo sé cómo te pones, cómo me pongo. La frase que usaba desde que tenía 12, cada vez que tenía una opinión, un límite, una idea que ella no aprobaba. Como si tener carácter fuera un defecto. También me avisó que yo iba a usar vestido verde salvia, no rosa como las otras damas, porque te favorece más. O sea, diferente, separada, controlada hasta el color del hilo. Colgué y me quedé un buen rato en la cocina, pensando en cada Navidad, cada cumpleaños, cada comida familiar donde yo llegaba, sonreía y cumplía mi papel, la confiable, la estable. La que no necesita nada porque aprendió a no pedir. Tenía 32 años. Manejo proyectos de construcción de millones. Coordino equipos de 30 personas. Resuelvo problemas bajo presión todas las semanas. Y aún así, mi mamá me trataba como si fuera una niña a la que hay que decirle qué ponerse. En las semanas antes de la boda entendí algo importante. El problema no era solo mi mamá, el problema también era la historia que yo me había creído. Justo me acababan de ascender a gerente senior. Mi jefe, Gerald, me llamó después del anuncio y me dijo, quiero que presentes el proyecto Coulton Ridge ante el consejo el próximo trimestre. Mi primer pensamiento fue, no estoy lista para eso. El segundo fue, ¿de dónde salió eso? Tenía los números. Tenía los resultados. Había entregado un proyecto por debajo del presupuesto y antes de tiempo, algo que nadie en la división había logrado. Pero entre mi cabeza y mi boca había un muro, una voz, la de mi mamá, repitiendo, tú eres de las que se quedan cerca. Ahí me cayó el 20. Fuerte, clarito, como chocar contra una puerta de vidrio. La mentira no era solo lo de Columbia. Era algo mucho más profundo. Había moldeado todo, como dudaba de mí en las juntas, como quitaba importancia a mis logros, como me incomodaba cuando alguien preguntaba dónde estudié.
como si Tri-County y Penn State Harrisburg fueran algo de lo que avergonzarme, en lugar de algo que había logrado sola. Si me quedaba callada, si seguía jugando el papel que mi mamá escribió para mí, iba a perder otros 14 años. Iba a seguir haciéndome chiquita en las juntas, pidiendo perdón por existir, viviendo dentro de una historia que ni siquiera era mía. Y eso no me lo podía permitir. No por dinero, porque de eso estaba bien, sino porque estaba gastando algo mucho más caro, y se me estaba acabando. 6 meses antes de la boda tomé una decisión que me daba muchísimo miedo. No se la dije a nadie. Ni a mi mamá, ni a Brooke, ni siquiera a mi mejor amiga. No estaba lista para hablarlo, pero ahí estaba, guardada en mi bolsa. La cena de ensayo fue en un club elegante, la noche antes de la boda. Manteles claros, velas con olor a vainilla, como 80 personas en un salón para 60. Mi mamá se levantó a dar un brindis, con su copa en la mano como si fuera un cetro. Habló 9 minutos, lo cronometré en el celular debajo de la mesa. 9 minutos hablando de Brooke, sus primeros pasos, su recital de sello a los 10 años, su aceptación en Whitmore College, su carrera, su corazón tan noble. No dijo mi nombre ni una sola vez. Ni una. Yo estaba a menos de 1,5 metros de ella, con el vestido verde que ella eligió, y era como si no existiera. Siempre supe que Brooke estaba destinada a grandes cosas, dijo, con los ojos brillosos. Una madre lo sabe. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, porque ¿qué haces cuando tu propia mamá te borra en público y todos lo ven? Después, sentí que alguien me apretó la mano debajo de la mesa. Era mi tía Patricia, la hermana menor de mi mamá. Me apretó fuerte. Tenía los ojos rojos. Perdón, me dijo en voz baja. La miré. ¿Perdón por qué? Abrió la boca, la cerró, tomó un trago largo de champaña. Nada, mañana. Mañana te digo. ¿Decirme qué, Patricia? Negó con la cabeza y volteó la mirada, pero le temblaba la mano. Tu mamá no es quien tú crees, susurró tan bajito que casi no la escucho. Y tú tampoco. Se levantó y se fue al baño antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, con sus palabras dando vueltas en mi cabeza y el discurso de mi mamá todavía rebotando en las paredes. Algo venía, lo podía sentir, como cuando se acerca una tormenta. Primero cambia el aire, luego el cielo. Esa noche, en la cena de ensayo, mi tía me tomó la mano y me dijo perdón, y yo no tenía idea de por qué. Todavía no. Pero lo sentía en el pecho, algo estaba por salir. Si alguna vez has estado en una mesa familiar sintiendo que todos saben algo menos tú, déjamelo en los comentarios, neta quiero saber que no soy la única. Y si no te has suscrito, hazlo, porque esto está a punto de dar un giro. La mañana de la boda. La suite de la novia en el club olía a spray para el cabello y a flores de jardín. Brooke estaba sentada frente al espejo mientras la maquillista trabajaba en sus ojos. Se veía hermosa, de verdad, de esas veces que te dejas sin palabras. Y por un momento, se me olvidó todo lo demás. Ciérrame el vestido, me dijo. Subí el zipper con cuidado, sin atorar el encaje. Mi hermanita se casa. En eso entró Diane, con un portapapeles en la mano. Literal, un portapapeles. Las flores hay que moverlas 15 centímetros a la izquierda en el altar. La abuela de Kyle viene en silla de ruedas, cambia en la fila 3. Y a Asia, tú párate hasta atrás para las fotos. Brooke es la novia, no tú. La maquillista se quedó congelada a medio trazo. Mamá, dijo Brooke bajito. ¿Qué? Estoy siendo práctica. Ella es más alta, va a tapar. Yo mido 1.68, Brooke 1.63. 5 centímetros no tapan nada. Está bien, dije, no pasa nada. ¿Ves? Está bien, respondió Diane, regresando a su lista. Ah, y sonríe menos durante la ceremonia. Estás jalando la atención. ¿Sonreír menos? En la boda de mi hermana me estaban pidiendo que me apagara para que nadie me notara. La maquillista me miró por el espejo. Yo la miré de vuelta. Esa mirada entre desconocidas que dice todo sin decir nada.
Brooke tomó mi mano mientras se le secaba el rímel. Ignórala. Te ves hermosa. Gracias, Brooke. Y sí, lo decía en serio, también el apodo, el de cuando ella tenía 6 y yo 10, antes de que mi mamá nos pusiera una línea en medio y la llamara lo normal. Acomodé su velo por detrás. Diane seguía dando órdenes por teléfono al florista, y en mi cabeza solo repetía, hoy. Patricia dijo que hoy. La ceremonia fue al aire libre. Sillas blancas sobre el pasto, un arco con yedra, 120 invitados sentados en filas perfectas, como si fueran público esperando un espectáculo. Y mi mamá se encargó de que lo fuera. Se sentó al centro en primera fila, agarrando la mano de Brooke antes de que empezara todo, como si ella fuera la que la iba a entregar. Mi papá, Greg, no estaba. Se fue a Arizona después del divorcio cuando yo tenía 12. Diane también manejó eso, poco a poco, hasta hacerlo sentir como un invitado en su propia casa, hasta que se fue. A todos les dijo que él decidió irse. Nunca contó la parte donde cambió las cerraduras mientras él estaba trabajando. Antes de que empezara la ceremonia, mi mamá ya había cambiado el programa. El oficiante anunció algo que no estaba planeado, unas palabras de la madre de la novia. La wedding planner de Brooke se veía confundida, eso no venía en el guión. Diane caminó al frente con un vestido color marfil. No blanco, marfil. Lo suficientemente parecido para que se notara, pero no tanto como para quejarte sin parecer exagerada. Habló 4 minutos sobre lo afortunada que era por haber criado a una hija que brilla. Habló de sacrificios, de desvelos ayudando con tareas, las tareas de Brooke, claro. Hablaba de poner todo lo que tenía para que mi hija tuviera todas las oportunidades. Mi hija, en singular. Yo estaba en la fila de damas, con mi vestido verde salvia, sosteniendo un ramo de rosas, viendo como 120 personas asentían mientras mi mamá describía una familia que solo tenía un hijo. Desde la 4ª fila, busqué la mirada de Patricia. Estaba agarrando el borde de su silla plegable, la mandíbula apretada. Negó apenas con la cabeza, una señal privada que yo aún no entendía. La recepción se mudó al interior, mesas redondas, centros de mesa con peonías blancas, un DJ tocando Sinatra bajito para poder hablar sobre la música. La mesa familiar estaba cerca de la principal, lo suficiente para ver a Brooke y Kyle, pero lo suficientemente lejos para sentirnos de segunda fila. A mi alrededor, Diane, Patricia, mi abuela Marta, 82 años, con audífonos en los 2 oídos, más lista de lo que todos creían, 2 primos del lado de Diane, Tyler y Michelle. Demasiado ocupados con sus celulares para notar algo. Diane empezó en minutos. Se volvió hacia Marta y empezó un repaso de la vida de Brooke. Cada logro entregado como un comunicado de prensa. Brooke entró a Whitmore a la primera, con todo el apoyo familiar, claro. Algunos niños simplemente destacan cuando les das la base correcta. Me miró al decir algunos niños. No fue casualidad. Y ahora esta boda hermosa. Kyle es maravilloso, un hombre que aprecia a una mujer con ambición. Yo bebía agua y no decía nada. Había practicado toda mi vida el arte de quedarme quieta mientras alguien narraba tu insignificancia. Patricia se sirvió su 3ª copa de champaña, luego la 4ª. Ya no tenía la mano firme. Me miraba, luego a Diane, luego a mí otra vez. Un triángulo de miradas que se aceleraba. Diane se dio cuenta. Por primera vez ese día, vi algo en su cara que no era control, era preocupación. Miró a Patricia y dijo casualmente, Patty, quizá cambia agua. Estoy bien, dijo Patricia, demasiado fuerte. Michelle levantó la mirada del teléfono. Marta inclinó su buen oído hacia Patricia. Algo estaba creciendo en esa mesa, silencioso pero presionado, como una tubería a punto de romper. Un primo de Kyle, de la mesa de al lado, se inclinó, oye, Asia, ¿qué haces ahora? Brooke siempre habla de ti. Antes de que pudiera contestar, Diana interrumpió, hace trabajo de oficina. Está bien. No todos nacen para la ruta rápida. La mesa se quedó en silencio. Hasta Tyler levantó la vista. Apoyé mi vaso de agua. Mi mano estaba firme, mi voz no muy alta.
Yo manejo proyectos de construcción de 4 millones, mamá. Creo que estoy en una buena ruta. Diane movió la mano. Ya sabes a qué me refiero, Brooke está en marketing en Palmer & West. Muy competitivo. Mucha presión. Sonrió al primo. A Asia es más del tras bambalinas. Tras bambalinas, como si yo fuera una utilera en la vida de otra persona. Marta, mi abuela, que había estado callada toda la noche y que todos asumían que no seguía la conversación, dejó el tenedor sobre el plato. Diane, silencio. 2 palabras, dichas como un golpe de martillo. Diane parpadeó. ¿Perdón? ¿Te escuchaste bien? Silencio. Era la primera vez que, en mi memoria, alguien en la familia le decía a Diane que se detuviera. Marta siempre había sido dulce, voz suave, opiniones suaves, la clase de abuela que mandaba tarjetas con $5 y nunca se metía en nada. Pero ahora la miraba con una expresión que nunca había visto, cansada, no de la noche, sino de años. Diane reaccionó rápido. Rió, tocó la mano de Marta y dijo, mamá, solo estoy siendo honesta. Pero la mesa se sentía diferente. Tyler estaba mirando. Michie había dejado el teléfono. El vaso de champaña de Patricia estaba vacío de nuevo y sus mejillas enrojecidas. Debajo del mantel, sentí mi bolsa contra mi tobillo. Algo estaba dentro, algo que no había planeado mostrar esa noche. Eso estaba a punto de cambiar. 6 meses antes de la boda, estaba en mi carro en el estacionamiento de Bagua, comiendo un sándwich de pavo y revisando el teléfono durante mi descanso de comida, cuando un artículo me detuvo a mitad de mordida. Columbia University School of General Studies, The Ivy League Pass for Non-Traditional Students. Lo leí 2 veces, luego 3, dejé el sándwich y lo leí una 4ª vez. General Studies. Un título real de Columbia, no un certificado ni un curso de extensión, una licenciatura completa de una universidad Ivy League. Diseñado para estudiantes con caminos no tradicionales, los que trabajaron primero, los que fueron a Community College, los mayores, con experiencia, probados por la vida, gente como yo. Me quedé en ese estacionamiento 45 minutos. Mi descanso era de 30. Iba a llegar tarde y no me importaba. Esa noche empecé la aplicación. 2 de la mañana, mesa de la cocina, pantalla de la laptop iluminando la oscuridad. Escribí mi ensayo de un jalón. Sin esquema, sin estrategia, solo la verdad, tengo 32 años. Trabajo en construcción. Nunca dejé de querer esto. No se lo dije a mi mamá, no se lo dije a Brooke, no se lo dije a nadie. Porque la última vez que quise algo tanto, me lo habían quitado, y no iba a darle a nadie la oportunidad de convencerme de no hacerlo. 2 semanas antes de la boda, llegó la carta, admisión condicional, un sobre grueso con el escudo azul de Columbia en la esquina. La abrí en mi carro, mismo estacionamiento de Bagua, otra temporada. Leí la primera línea y lloré tanto que no pude ver la segunda. Doblé la carta, la metí en mi cartera y la llevé conmigo todos los días. Planeaba decírselo a Patricia en la boda. Ella era la única en quien confiaba algo tan frágil. No tenía idea de que esa carta estaba a punto de convertirse en algo totalmente distinto. La noche antes de la boda, después de la cena de ensayo, después del tributo de 9 minutos de Diane a su única hija, Patricia me jaló al pasillo del hotel. Olía a champaña y a arrepentimiento. Necesito decirte algo, dijo, con la mano en mi brazo, apretando más de lo que se daba cuenta. Está bien, dime. Mañana, después de la ceremonia. No puedo ahora. No con tu madre a 6 metros. Patricia, me estás asustando. La miré y vi algo que nunca había visto en su rostro, culpa. No la culpa casual, de olvidarte un cumpleaños, sino de la que te envejece por dentro. Tu madre no es quien crees que es, dijo. Y tú tampoco. La miré fijo. ¿Qué significa eso? Significa que debería haber dicho algo hace mucho tiempo, y no lo hice, y tengo que vivir con eso. Su voz se quebró en la última palabra. Mañana, lo prometo. Me apretó el brazo otra vez y se alejó, taconeando sobre el piso de loseta, desapareciendo por la esquina hacia los elevadores.
Me quedé en el pasillo un buen rato. Conocía a Patricia. Era maestra de inglés en preparatoria, cuidadosa con las palabras, no decía cosas que no quisiera decir, no se asustaba fácilmente. Lo que sea que llevaba consigo, pesaba. Regresé a mi cuarto, me acosté en la cama, completamente vestida, mirando al techo. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza. Tu madre no es quien crees que es, y tú tampoco. No dormí ni una hora esa noche. Solo me quedé escuchando el zumbido de la máquina de hielo a través de la pared, esperando que mañana rompiera lo que estuviera sosteniendo. La mañana de la boda, antes de la suite de la novia, antes del portapapeles, antes de que Diane me dijera que sonriera menos, me senté al borde de la cama del hotel y abrí mi cartera. La carta de Columbia estaba ahí, doblada en tercios, un poco suave en los pliegues por haberla llevado conmigo 2 semanas. La desplegué y leí el primer párrafo por 20ª vez. Estimada señorita Forrest, nos complace informarle que ha sido admitida a la Columbia University School of General Studies para el semestre de otoño 2026. Pasé el pulgar sobre el escudo azul. Esto era mío. No regalado, no heredado, no aprobado por el portapapeles de Diane Forrest. Mío. Ganado en un estacionamiento de Bagua a las 2 de la mañana por una mujer que había pasado 14 años subiendo una escalera que le dijeron que era un callejón sin salida. Planeaba decírselo a Patricia hoy, apartarla después de los brindis, mostrarle la carta, dejar que alguien compartiera esto conmigo. Era la única persona en mi familia que alguna vez me había mirado como si valiera más de lo que mi madre decidía. No sabía aún lo que Patricia estaba a punto de decirme. No sabía que la carta en mi cartera iba a chocar con un secreto de 14 años. Solo sabía que era mía y la llevaba cerca. La forma en que llevas algo valioso por un cuarto lleno de gente que quizá no entiende su valor. Doblé la carta, la metí de nuevo en mi cartera, guardé la cartera en mi bolso y cerré la cremallera. Luego me vestí, manejé al country club y entré a la boda de mi hermana llevando la prueba de que nunca fui la chica que mi madre decía que era. Solo que todavía no lo sabía. El brindis de la recepción empezó a las 7:30. Primero habló el padrino de Kyle. Un discurso divertido y medio desordenado sobre compañeros de cuarto en la universidad y pasta quemada. Todos rieron. Brooke brillaba. Luego se levantó Diane. Se había cambiado para la recepción, chaqueta color crema sobre blusa de seda, perlas al cuello. Tomó el micrófono del DJ como si lo hubiera esperado todo el día. Probablemente lo había hecho. Ser madre es el trabajo más difícil del mundo, especialmente cuando lo haces sola, comenzó. Hizo una pausa, y era buena haciendo pausas. Durante 6 minutos, le contó a la sala sobre su camino, el divorcio, el sacrificio, las noches en la mesa de la cocina ayudando con la tarea, los fines de semana llevándola a recitales y concursos. Las solicitudes revisadas, los ensayos corregidos. Cada ejemplo era sobre Brooke. Cada uno. Puse todo de mí para darle lo mejor a mis hijas, dijo. Y el plural sonaba más como una formalidad, una palabra incluida para que nadie pudiera acusarla de olvidar. Luego miró a Brooke, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales o actuación tan practicada que daba igual. Brooke, eres mi mayor logro. Me miró directamente al decirlo. Me sostuvo la mirada por 2 segundos completos. Lo suficiente para sentir el filo de la daga. Lo suficiente para que la mujer en la mesa de al lado se inclinara hacia su esposo y susurrara, ella tiene 2 hijas, ¿verdad? La sala aplaudió. Yo también aplaudí. Mis manos se movieron automáticamente, como me habían entrenado por 32 años, aplaudiendo la versión que mi madre tenía de nuestra familia, la versión donde yo era solo una nota al pie. Algunos niños nacen para brillar, dijo Diane, todavía con el micrófono. Otros nacen para observar. Se sentó. El DJ volvió a poner Sinatra, y Patricia alcanzó la botella de champaña. Yo empujé mi silla y salí del salón de la recepción, bajé por el pasillo alfombrado, pasé los baños y salí por una puerta lateral al estacionamiento. Me paré junto a un contenedor detrás del country club, presioné las palmas contra la pared de ladrillo y respiré. Otros nacen para observar. Lo había dicho frente a 120 personas, en la boda de su otra hija.
Quería irme. Quería subirme al carro, manejar a mi casa, cerrar la puerta y nunca volver a sentarme en esa mesa. Quería que todo terminara, pero lo vi claro. La versión de esta noche en la que me iba. Mi madre al brunch a la mañana siguiente, sacudiendo la cabeza con tristeza, Aaka se fue temprano. Siempre he estado celosa de Brooke. Traté de incluirla, pero ella lo hizo todo sobre sí misma. Ya sabes cómo es. Si me iba, ganaba ella. Reescribiría la historia antes de que llegara a la carretera. Y pensé en Brooke, mi hermana, mi verdadera hermana. No el trofeo de Diane, no la hija dorada, sino la chica que me había cerrado el vestido de graduación y me dejaba mensajes en mi cumpleaños que empezaban con hey, caca. Brooke no merecía que su boda fuera la noche en que su hermana se marchara. Volví adentro. Me senté de nuevo. Patricia me tomó la mano debajo de la mesa en cuanto regresé. Su agarre era firme. No puedo seguir guardando esto, dijo. Su voz cargada de champaña y algo más fuerte. El sonido de alguien tomando una decisión. No después de lo que dijiste, pensé. ¿Guardar qué? Patricia miró a Diane, que recibía elogios por su discurso, y luego me miró a mí. La verdad. Diane volvió a acomodarse en su silla, alisando su servilleta. La esposa de un primo le decía que su discurso había sido conmovedor. Diane decía, bueno, hablé desde el corazón. La voz de Patricia cortó la mesa como un vidrio quebrándose. Sabes que tu mamá escondió esa carta, ¿verdad? Todo se detuvo. Los tenedores pausaron. Las copas de champaña quedaron inmóviles en el aire. Tyler levantó la mirada. Michie giró la cabeza. Patricia me miraba directamente. Sus ojos húmedos, mandíbula firme, y su voz estable por primera vez en toda la noche. La estabilidad de alguien que finalmente dejó de pelear consigo mismo. Todos lo sabíamos. No podía moverme. ¿Qué carta? Tu carta de Colombia. Entraste, a Asia. Entraste a Colombia. Ella la sacó del buzón y la tiró. La mesa quedó en silencio. No un silencio cortés, sino un silencio denso, ese donde puedes escuchar el hielo asentándose en las copas. Me volteé hacia mi madre. ¿Es cierto? Diane levantó su copa de vino. Tomó un sorbo lento. La dejó sobre la mesa. Y luego hizo algo que nunca olvidaré mientras viva. No lo negó. No explicó nada. No se disculpó. No lloró, no tartamudeó, no miró a otro lado. Puso la copa de vino, enderezó sus perlas y dijo, oh, Patricia, siempre fuiste dramática. Marta puso la mano en el pecho. Tyler estaba con la boca abierta. Michie sostenía su teléfono, pero no lo miraba. Diane, dijo Patricia, alzando la voz. Dile la verdad. Mi madre me miró, calmada, sin parpadear. La misma cara que puso cuando me dijo que nada había llegado por correo. Hace 14 años, dijo. Déjalo ir. No lo dejé ir. Tiraste mi carta de aceptación de Columbia, lo dije claro, sin temblor, sin lágrimas. Necesitaba que esas palabras llegaran a todos en esa mesa, y lo hicieron. Diane me miró como siempre, midiendo, calculando, decidiendo cuánto de la realidad permitiría en la sala. Y luego sonrió. No habrías durado ni un semestre. Las palabras cayeron en la mesa como una bofetada. Marta respiró fuerte. Tyler se recostó en su silla. Patricia cerró los ojos. No lo estaba negando. Lo estaba defendiendo. 14 años de silencio. Y su respuesta no fue lo siento o me equivoqué. Fue, tuve razón en hacerlo. Las mesas cercanas quedaron en silencio. La noticia se expandía, cabezas girando, conversaciones detenidas, la música del DJ de repente demasiado fuerte para un cuarto que había dejado de hablar. Me quedé perfectamente quieta. 14 años creyendo que no era suficiente se rompieron como una cáscara de huevo, y debajo había algo que no esperaba. No estaba enojada. No aún. Eso vendría más tarde,
en mi carro a las 2 de la mañana en la carretera de regreso a casa. En ese momento, estaba clara, más clara que nunca en mi vida. Porque mi madre acababa de confirmar lo que había estado evitando desde que tenía 18 años. Yo era suficiente. Columbia había dicho que sí. El universo no me había corregido. Mi madre sí, y yo tenía algo en mi bolso que ella no sabía. Metí la mano, abrí la cremallera, sentí el papel doblado entre mis dedos, las suaves marcas de los pliegues, su peso, el escudo azul que había trazado con mi pulgar cientos de veces. Lo saqué, y fue entonces cuando la sonrisa desapareció. Sonrió. Mi madre me miró a los ojos, admitió que destruyó mi futuro, y sonrió. 14 años creyendo que no era suficiente, y era una mentira que construyó a propósito. Ahora, si esta historia te está tocando de verdad, dale like, porque lo que saqué de mi bolso después es la parte que he estado esperando contar. Quédate conmigo. Coloqué el sobre la mesa, entre mi vaso de agua y el vino de mi madre. Columbia University, el escudo azul, la dirección en West 116ª Street. Papel oficial, peso oficial. Apliqué al School of General Studies de Columbia hace 6 meses, dije, con la voz tranquila, la misma que uso cuando dirijo una obra y el concreto llega 4 horas tarde y todos entran en pánico excepto yo. Sola con mi ensayo y mi dinero. Desdoblé la carta y la puse plana. Entré. La mesa no respiró. La mano de Marta pasó del pecho a la boca. Patricia lloraba, no las lágrimas de champaña de antes, sino silenciosas, que bajaban por su rostro sin hacer ruido. Tyler se inclinó hacia adelante para leer el membrete. Michelle levantó su teléfono y lo volvió a dejar, sin saber qué hacer con las manos. ¿Y Diane? Diane estaba parada frente a la carta. La sonrisa desapareció. No poco a poco, no por etapas. Desapareció como si alguien hubiera apagado la luz detrás de su cara. Sus ojos se movieron del escudo al texto, hasta mi nombre en la primera línea. La vi procesar lo que había pasado 14 años asegurándose de que nunca sucediera. No sabía que me robaste mi primera oportunidad, mamá, dije, manteniendo la mirada fija en ella. Apliqué porque lo quería, no por ti. A pesar de ti. Ella no dijo nada. Sus dedos se movían nerviosos sobre el mantel. Me dijiste que no duraría ni un semestre, continué. Levanté la carta, mostrando el sello para que lo viera. Columbia no está de acuerdo. La mujer de la mesa de al lado, la que había susurrado ella tiene 2 hijas, ¿verdad? Se llevó la servilleta a la boca. Diane aún no hablaba. Recuperó la compostura como siempre, cambiando el marco. Se enderezó, se acomodó la chaqueta y desplegó su arma más antigua. Estás arruinando la boda de tu hermana. Su voz estaba controlada, pero con filo, la de una mujer acostumbrada a dirigir el barco que de repente siente que se gira. Esto es exactamente por lo que arruinaste este momento, mamá, no yo. No levanté la voz. No hacía falta. Tú elegiste sonreír. Esto es un asunto familiar privado. Miró alrededor de la mesa, los primos, Marta, Patricia, buscando un aliado, y no encontró ninguno. No, Diane, dijo Patricia, con voz áspera pero clara. Lo hiciste público cuando diste ese discurso sobre tu mayor logro. Mientras tu otra hija estaba justo ahí. La boca de Diane se abrió. No salió nada. Patricia no había terminado. Ella se lo ganó, Diane. Se lo ganó a los 18. Y se lo ganó de nuevo ahora. Tú lo robaste. Asúmelo. La onda del momento alcanzó las mesas alrededor. Podía sentir las miradas, escuchar el cambio, el murmullo bajo de un salón recalibrando, 120 personas actualizando su visión de la mujer con chaqueta crema y perlas. Diane agarró el borde de la mesa. Estás haciendo una escena. Tú hiciste la escena, dije. Hace 14 años, frente a un buzón. Sus ojos buscaban a la izquierda y a la derecha, buscando una salida, una manera de reescribir la versión de esta conversación donde ella era la víctima. La vi intentar construirla en tiempo real, las lágrimas, el labio tembloroso, después de todo lo que he hecho por esta familia, pero la mesa estaba viendo.
y por primera vez en mi vida, nadie le creyó. Brooke apareció al borde de nuestra mesa, todavía con su vestido de novia, la cola recogida sobre un brazo, el velo hacia atrás. Alguien le había contado. Kyle estaba unos pasos atrás, mano en la corbata, la postura universal de un hombre que no sabe si quedarse o irse. Es verdad. Su voz estaba tensa, delgada. Mamá, ¿tiraste su carta? Diane alcanzó el brazo de Brooke. Cariño, no hagamos esto ahora. Brooke se echó hacia atrás. ¿Lo hiciste? Hice lo que era mejor para esta familia. La respuesta cayó mal, y Diane lo sabía. Lo podía ver en la forma en que parpadeaba. Muy rápido. Recalculando. Brooke se volteó hacia mí. ¿Entraste a Columbia a los 18? Asentí. Me dijeron que ni siquiera aplicaste. Que nunca quisiste ir a la universidad. Que estabas feliz quedándote cerca de casa. Dejé que eso se asentara. Dejé que Brooke escuchara el eco de la mentira de nuestra madre con su propia voz y sintiera cómo sonaba. No estaba feliz, dije en voz baja. Solo que no sabía que había otra opción. Brooke se cubrió la boca con la mano. La manga de encaje temblaba. No sabía, Aka. Te juro que no sabía. Me levanté y la abracé. Temblaba. Su velo rozaba mi barbilla. Lo sé que no lo sabías, le dije. Lo sé. Por encima del hombro de Brooke, vi a Kayla sentirme una vez. Un gesto pequeño, firme, de un hombre que acababa de ver cómo su nueva suegra se deshacía en su propia boda y eligió estar del lado correcto. Brooke soltó, se secó los ojos y se volteó hacia Diane. ¿De qué más mentiste? Diane no respondió. Se levantó. Tomó su bolso, un pequeño clutch color crema que combinaba con su chaqueta. Porque incluso en crisis, Diane Forrest coordinaba. Me voy. Todos ustedes han tomado su decisión. Lo dijo como si ella fuera la víctima, como si fuera la protagonista que se va de un cuarto ingrato. Lo había hecho antes. Amenazado con irse como castigo, entrenando a la familia para entrar en pánico ante su ausencia. La voz de Marta la detuvo. Siéntate, Diane. Mi abuela, 82 años, 1,5 metros de altura, audífonos en ambos oídos. Toda la vida había sido suave, tierna. Tarjetas de cumpleaños con billetes de 5, llamadas que empezaban con ¿cómo está mi niña? Las manos más suaves de cualquier habitación. Pero ahora no era tierna. Siéntate y escucha a tu hija. Diane se congeló, clutch en una mano, dignidad en la otra. Miró a Marta como un adolescente mira a un padre que encontró el boletín escondido. Sorprendida, acorralada, sin argumentos. Se sentó. La mesa estaba en silencio. La sala a nuestro alrededor se había despejado. Algunos invitados se acercaban a la pista de baile, otros miraban desde la distancia. Copas de champaña levantadas como escudos. Pero nuestra mesa era el centro de gravedad y todos lo sabían. No grité. No hice lista de agravios. No lloré. No estoy pidiendo una disculpa, dije. Hace mucho dejé de necesitarla. Diane levantó la mirada. Solo necesito que sepas que no me detuviste, mamá. Doblé la carta de Columbia y la guardé en mi cartera. Me retrasaste, dejé que la palabra aterrizara. Retrasaste, no destruida, no derrotada. Retrasaste. 14 años, dije. Y sigo adelante. Marta cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. Buena chica, dijo. Buena chica. No pedí disculpa porque había aprendido algo sobre las disculpas con personas como mi madre. No son disculpas, son herramientas. Ella se disculparía como siempre, estratégicamente, con condiciones, de manera que de alguna forma se presentara como la heroína. No me interesaba su actuación. Me interesaban mis límites. Empiezo en Columbia en septiembre, dije. No al resto de la mesa, no a Diane. No voy a contestar tus llamadas hasta entonces. Cuando esté lista para hablar, yo me comunicaré. No puedes simplemente puedo, y lo haré, le corté.
Abrió la boca de nuevo y lo vi. El mecanismo, como su cerebro ya estaba construyendo la historia que le contaría a sus amigas mañana, Aaka hizo un escándalo en la boda. Me humilló frente a la familia. Siempre ha sido difícil. Ya sabes cómo es. Pero los testigos todavía estaban en la mesa, y todos habían oído las mismas palabras que yo. Me volví hacia Brooke, que estaba junto a Kyle, con la máscara marcada en sus mejillas. Es tu boda, Brooke. Te quiero. Me voy a quedar para tu primer baile. Y luego me voy. Brooke asintió. Tomó mi mano y la sostuvo fuerte, como cuando tenía 6 años y cruzábamos un estacionamiento. Está bien, dijo. Miré a Diane una vez más. Estaba sentada muy quieta, su clutch sobre la mesa, la servilleta arrugada en su puño. No te estoy castigando, mamá. Me estoy protegiendo. No respondió. No la necesitaba. Me senté. Patricia me sirvió una copa de champaña, la primera que tomaba en toda la noche. Brindamos sin decir palabra. El DJ cambió a una canción lenta. Brooke y Kyle caminaron a la pista de baile. El primer baile fue At Last de Etta James. A Brooke siempre le había encantado esa canción. La ponía en su cuarto con un parlante portátil cuando tenía 16 años, cantando con un cepillo de pelo como micrófono. La vi balancearse con Kyle bajo las luces y recordé a la niña que se colaba en mi cuarto a medianoche para preguntarme si a los chicos les gustaba de vuelta. Me quedé en el borde de la pista, mi champaña intacta. Patricia apareció a mi lado, olía a champaña y alivio. Debí habértelo dicho hace años, dijo. No me miraba a mí. Miraba a Brooke. Me lo dijiste hoy, eso es lo que importa. Amenazó con cortarme si alguna vez decía algo. Dijo que le diría a la familia que estaba mintiendo. La voz de Patricia ahora estaba firme, liberada del peso que había cargado. Traté de dar pistas a lo largo de los años. Preguntaba si alguna vez habías pensado en aplicar en otro lugar. Siempre decías, ¿para qué? Recordé esas conversaciones. Pensé que Patricia estaba siendo insistente. Lo siento, Aaka. Ya está hecho, respondí. Estuvo callada un momento, mirando la pista de baile. ¿De verdad vas a Columbia? Le palmé la cartera. Sí, de verdad. Rió, un sonido corto y húmedo. Luego se inclinó y dijo algo que reordenó los últimos 32 años de mi vida en 3 segundos. Tu mamá también aplicó a Columbia una vez, justo después de la preparatoria. No la aceptaron. Me volteé a verla. Nunca te lo dijo, dijo Patricia. Nunca se lo dijo a nadie. Pero encontré la carta de rechazo en su closet cuando éramos adolescentes. La quemó. Y luego fingió que nunca quiso ir. Miré al otro lado del salón, hacia Diane. Estaba sola en la mesa familiar, mirando el centro de mesa. Por primera vez, no vi a una villana. Vi una herida. Abracé a Brooke al borde de la pista de baile. Se aferró más tiempo del necesario. Lo siento por lo de esta noche, le dije. Ni se te ocurra disculparte, respondió. Se separó un poco y me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era admiración exactamente. Era reconocimiento. Entraste a Columbia 2 veces. Sonreí. Sí, lo hice. Hice brillante. Enderezó mi cuello. Un gesto tan tierno que casi me rompe. Y llámame cuando llegues allí. Prometí que lo haría. Busqué mi abrigo, mi cartera y mis llaves. Caminé por el lobby, pasando el libro de invitados y las fotos del compromiso enmarcadas, pasando el ballet y las luces de la terraza todavía parpadeando. El aire de octubre me golpeó la cara y lo respiré hasta que me dolieron los pulmones. Mi coche estaba estacionado al final del lote. Me senté en el asiento del conductor y saqué la carta de Columbia de mi cartera. La luz del techo hizo que el sello azul pareciera casi plateado. La leí de nuevo, no como aquella vez en el estacionamiento de Bagua, frenética, incrédula, con miedo de que fuera un error. Esta vez la leí como debía leerse, por una mujer que siempre lo había merecido. Llamé a mi mejor amiga,
Dana. Contestó al segundo timbrazo. Ya tengo mi respuesta, dije. ¿A cuál pregunta? A todas, respondí. Arranqué el coche. El country club se hacía pequeño en el espejo retrovisor, las luces de la recepción aún brillando detrás de las cortinas. En algún lugar adentro, mi madre estaba sola. En algún lugar, mi hermana bailaba. Tomé la carretera rumbo a casa, rumbo a septiembre. Pero las consecuencias apenas comenzaban. No explotaron, se filtraron. En 48 horas, la historia había recorrido cada rama del árbol familiar. No porque yo la contara. No llamé a nadie. Patricia le contó todos los detalles a Marta esa noche, y Marta, que había pasado 82 años en silencio, tomó su teléfono a la mañana siguiente y llamó a cada hermano, sobrina y sobrino que pudo contactar. 3 primos de mi madre me llamaron. No para chismear, para confirmar. Siempre sentimos que algo estaba mal, dijo mi prima Linda. Hablaba de Brooke como si estuviera criando a una prodigio. Hablaba de ti como si fueras una inquilina. Mi tío Frank, tu abuela está furiosa. Dice que nunca se ha sentido tan avergonzada de uno de sus hijos. Mi mamá me llamó 11 veces en 3 días. No contesté ni una sola. Sus mensajes de texto contaban toda la historia de su colapso interno. Lunes, llámame. Necesitamos hablar de esto como adultos. Martes, estás siendo infantil, Asia. Miércoles en la mañana, bien, voy a decirle a todos que te lo inventaste. Miércoles por la tarde, después de que Marta ya había hecho sus llamadas, silencio. No volvió a enviar un mensaje. La consecuencia tangible, Diane fue removida del comité que organiza la reunión navideña familiar, un puesto que había ocupado por 30 años. La tía Linda tomó su lugar. Nadie votó. Nadie lo anunció. Simplemente se creó un grupo de chat sin incluir a Diane. Cuando se dio cuenta, llamó a Marta. Marta le dijo, mentiste a tu hija por 14 años, Diane. Puedes sentarte en esta. No fue exiliada, no fue desheredada. Fue reposicionada. Movida del centro a la periferia, el mismo lugar donde me había mantenido a mí toda mi vida. La simetría no se me escapó. Brooke me llamó 5 días después de la boda. Su voz sonaba como si hubiera estado hablando horas o llorando días. Probablemente ambas cosas. No dejo de pensar en todas las veces que mamá nos comparó, dijo. Y yo solo lo aceptaba. Nunca pregunté por qué no te fuiste a estudiar fuera. Ni siquiera lo pensé. Tenías 14 cuando pasó, a Asia. No lo sabías. Ahora tengo 28. Debería haber preguntado. Hablamos por 2 horas. La conversación más larga que habíamos tenido. La primera en la que nada fue editado, suavizado ni pasado por la versión de los hechos de nuestra madre. Brooke me contó cosas que no sabía. Que Diane le había dicho que yo no había aplicado a ninguna universidad de 4 años. Que Diane había dicho, yo estaba contenta con una vida sencilla. Que cada logro de Brooke Diane lo presentaba como prueba de la superioridad de Brooke y no de su esfuerzo, convirtiendo sus logros en armas contra mí sin su consentimiento. Yo era su trofeo, dijo Brooke. Pensé que era su hija, pero era su trofeo. Eres su hija, le dije. Solo que no eres la única. Hizo la pregunta que había estado esperando. ¿De verdad vas a Columbia? La orientación es en agosto. Se quedó callada. Luego mi mamá también me llamó. Dijo que la atacaste en la boda. Le dije que eso no pasó. ¿Qué dijo? Colgó. Dejé que eso se asentara. Diane estaba perdiendo a la hija dorada. No porque Brooke me eligiera a mí sobre ella, sino porque Brooke elegía la verdad sobre la historia. Te amo, Caca, dijo Brooke antes de colgar. Yo también te amo, Brooke. Por primera vez en años, las palabras no se sintieron complicadas. Agosto, Morningside Dates, las puertas de la Universidad de Columbia. Estaba parada en la banqueta frente al Erne Hall, con un gafete colgado del cuello y una bolsa llena de materiales de orientación, rodeada de gente que tenía la mitad de mi edad y el doble de certeza. Un chico a mi lado,
como de 19 años, estaba en una videollamada con sus padres mostrando el campus. Su mamá lloraba y su papá levantaba el pulgar. Guardé mi teléfono. La orientación de estudios generales era aparte. Nos reunimos en un salón de seminario, 32 adultos con 32 razones distintas para estar ahí. Un oficial retirado de la Marina, una madre soltera con 3 hijos, un tipo que había pasado 10 años como cocinero y decidió que quería enseñar historia. Una mujer de mi edad que había sido higienista dental y un día despertó y pensó, no era la mayor ni la más rara. Por primera vez en mi vida adulta, estoy exactamente donde debo estar. El consejero académico estaba al frente y dijo algo que se quedó conmigo, aquí perteneces. Por eso te admitimos. 7 palabras. 14 años tarde, pero justo a tiempo. Pensé en mi mamá, en la mesa de la cocina en 2012, en los folletos del Community College al lado de mi tazón de cereal. En las palabras que debería haber dicho si hubiera sido la madre que necesitaba en lugar de la que tuve. Aquí perteneces. Por eso te admitimos. Después de la orientación, me paré frente a las puertas y tomé una foto, cielo azul, piedra antigua, el escudo que había cargado en mi cartera por meses, ahora sobre mi cabeza, tallado en la pared. Le mandé la foto a Brooke y Patricia. A Diane no. La primera semana de clases, llegó una carta a mi departamento, escrita a mano, 2 páginas. La letra de mi mamá, la misma cursiva inclinada que usaba en listas del supermercado, tarjetas de cumpleaños y los folletos del Community College que me había dejado en la cama. Me senté en el sillón y la leí. No era una disculpa. Era una explicación. O más bien, una defensa. Todo lo que hice fue para mantener a esta familia unida. No entiendes los sacrificios que hice. No sabes cómo fue ser madre soltera con 2 niñas y sin apoyo. Tomé decisiones difíciles, no perfectas, pero difíciles. Nunca usó las palabras lo siento. Nunca dijo me equivoqué. Usó sacrificio 4 veces y desagradecida 2. Al final, un postdata, PD tu carta de GS llegó por error a mi casa. Esta vez no la abrí. Me quedé mirando esa línea. Esta vez no la abrí. Como si contenerse fuera lo mismo que arrepentirse, como si no repetir un error fuera lo mismo que lamentarlo. Guardé la carta. No la quemé. No la rompí. No respondí. La puse en un cajón debajo de un montón de declaraciones de impuestos viejas y cerré el cajón. Luego tomé mi mochila y caminé a mi primera clase, Introducción al Pensamiento Político Americano, Hamilton Hall, 9:10 de la mañana. Me senté en la tercera fila y tomé notas. Levanté la mano 2 veces. No le debía a mi mamá mi enojo. No le debía mi perdón. Me debía a mí misma un semestre en Columbia, y lo iba a aprovechar. No voy a fingir que fue fácil. Tenía 32 años. Trabajaba medio tiempo como project manager a distancia mientras llevaba una carga completa de clases. Estudiaba en el metro, almorzaba en la biblioteca, rechazaba happy hours, viajes de fin de semana y todas las invitaciones que empezaban con solo esta vez. El programa de GS estaba hecho para gente como yo, adultos que habían trabajado para volver, que entendían el valor de un lugar en el salón de clases porque habían pasado años fuera de él. Mis compañeros eran veteranos, padres, personas cambiando de carrera, inmigrantes, gente que no daba por sentado ni una sola clase. Al final del semestre, revisé mis calificaciones en línea a las 11 de la noche, sentada en la misma cocina donde alguna vez llené la solicitud del Tri-County. GPA 3.7. Dean's List. Lo leí 3 veces. Luego cerré la laptop y me quedé en la oscuridad, dejando que todo se asentara. Ella dijo que no duraría ni un semestre. Hice Dean's List. Mandé una foto del reporte de calificaciones a Brooke. Ella respondió en 30 segundos, I'm so proud of you, kk. Todo en mayúsculas, 3 signos de exclamación y una cadena de emojis que no podía descifrar del todo, pero entendía completamente. Patricia mandó flores al día siguiente. La tarjeta decía, 14 años tarde, pero justo a tiempo. Puse las flores en mi mesa de cocina, la misma cocina, pero todo lo demás diferente. Mi madre no llamó,
no escribió, no mandó tarjeta. Le dije que la contactaría cuando estuviera lista, y no había probado el límite. Si eso era respeto o terquedad, no lo sabía. Con Diane, siempre parecía lo mismo. No estaba lista todavía. Quizá no lo estuviera por mucho tiempo, pero estaba exactamente donde debía estar. Al terminar el semestre, le escribí un correo a mi madre, no un mensaje de texto ni una llamada, un correo, porque necesitaba distancia y necesitaba que quedara por escrito. Mamá, estoy dispuesta a tener una relación contigo, pero empieza con honestidad, no con excusas, no con, hice lo mejor, ni con, no entiendes mis sacrificios. Me quitaste algo. Tomaste mi carta de aceptación. La tiraste. Y me dijiste que no era suficiente. Me dejaste creer esa mentira por 14 años. Me viste luchar con ella en cada cena, en cada fiesta, en cada llamada donde me recordabas que Brooke iba adelante y yo atrás. Cuando puedas decir eso, de verdad decirlo, sin convertirlo en un discurso sobre ti, responderé tus llamadas. La puerta está abierta, mamá. Pero tienes que cruzarla honestamente. Acacia. Lo leí 4 veces antes de darle enviar. Cerré la laptop y salí a correr. No ha respondido. Han pasado 3 meses. Puede que nunca responda. Y he tenido que aceptarlo. No puedo controlar si Diane Forrest cambia. Pasé 32 años intentando ganar su aprobación, tratando de ser suficiente, tratando de mantenerme lo suficientemente pequeña para que me notara sin sentirse amenazada. Nada funcionó. No porque yo no fuera suficiente, sino porque su capacidad de reconocerme nunca se trató de mí. Siempre fue sobre ella. No puedo arreglar su herida. Solo puedo dejar de permitir que sangre sobre mí. Algunos días eso se siente como libertad. Otros días se siente como duelo. La mayoría de los días se siente como ambas cosas. Como estar parada en un puente entre quien fui y quien estoy llegando a ser, mirando en ambas direcciones y eligiendo seguir adelante. No te lo digo para que sientas lástima por mí. Tenía comida en la mesa, techo sobre mi cabeza y una hermana que me quería, aunque ninguna de las dos entendiera toda la historia hasta hace poco. Mi vida no fue trágica, solo fue redirigida. Y esa redirección me costó algo que no puedo calcular, 14 años de un camino distinto, una red distinta, una versión distinta de mí misma. Pero te lo cuento porque sé que algunos de ustedes están cargando ahora una versión de esa mentira. Tal vez tu madre te dijo que no eras lo suficientemente inteligente. Tal vez tu padre te dijo que nunca lo lograrías en ese campo. Tal vez un maestro te descartó, o tu pareja te convenció de que tus sueños eran demasiado grandes, o alguien en quien confiabas decidió cuál era tu techo y has estado viviendo bajo él desde entonces. Estaban equivocados. Y aquí viene la parte que me tomó 32 años aprender. No necesitas que ellos lo admitan. No necesitas su disculpa. No necesitas su permiso. No necesitas que miren una carta con un escudo azul y digan lo siento, me equivoqué. Solo necesitas dejar de creerles. No fui a Columbia para demostrar que mi madre estaba equivocada. Fui porque me lo merecía. La chica que escribió ese ensayo de aplicación en la biblioteca pública después de su turno en SALS, ella se lo merecía. La mujer que construyó una carrera en gestión de construcción sin que nadie en su familia dijera estoy orgulloso de ti, ella también se lo merecía. Cualquiera que sea tu Columbia el grado, la carrera, la mudanza, el límite, la conversación que has estado postergando por años. Nunca es tarde. Nunca lo fue. La única persona que decide tu techo eres tú. Aquí estoy ahora. Estoy en mi segundo semestre en la School of General Studies de Columbia. Sigo trabajando medio tiempo como Project Manager. Resulta que manejar un cronograma de construcción de $1 millón es excelente entrenamiento para manejar una carga completa de clases. Mi consejera dice que voy en camino de graduarme en 2 años y medio. Estoy considerando un minor en urbanismo porque la chica que se enamoró de los planos en una empresa de construcción quiere entender por qué funcionan las ciudades como lo hacen. Brooke y yo cenamos una vez al mes, a veces en la ciudad, a veces ella maneja hasta Morningside Dates y comemos comida tailandesa barata en Broadway. Y me cuenta de Kyle, del departamento que están renovando y del perro que adoptaron.
Un mestizo llamado Biscuit que eligió todo. Nuestra relación nunca había sido tan buena, honesta, sin filtros, sin marcar puntos. Patricia ha estado sobria desde la boda. Dice que dejó de beber la mañana siguiente, que algo se desbloqueó cuando salió el secreto. Me manda un mensaje todos los lunes, ve por él esta semana. Yo respondo con un pulgar arriba y un emoji de café. Es nuestro pequeño ritual. Y Diane, mi madre, no se ha disculpado, no ha contestado mis mensajes ni ha llamado. Tal vez nunca lo haga. Y he hecho las paces con eso. O estoy en proceso de hacerlas, que es la forma más honesta de decirlo, porque mi valor nunca dependió de ella. Nunca lo hizo. Y la chica que metió $63 en billetes arrugados dentro de un sobre y envió su sueño a Nueva York, ella sí lo sabía. Yo solo lo había olvidado por un tiempo. Hace 14 años, una carta fue tirada. Pero la chica a la que estaba dirigida, todavía está aquí. Así que esa es mi historia, y quiero saber la tuya. Déjame un comentario. ¿Alguna vez descubriste que alguien en tu familia te frenó a propósito? ¿O alguna vez regresaste y perseguiste un sueño que te dijeron que era demasiado grande? Leo todos y cada uno de los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, por favor suscríbete. Tengo más historias así, y algunas son incluso más locas. Revisa la descripción para la siguiente. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para abrir la puerta que alguien trató de cerrar. Nos vemos en la próxima.